Te estaba contando que durante el tiempo del redil, ustedes todos saben que pasó una gran catástrofe en Valencia, justo coincidió esa semana, y quiero contar a manera de testimonio que dos de los misioneros que están allí, o bueno, dos misioneros que tenemos allí, una pareja, Pipe y Mercedes y sus hijos, estaban justo en el momento donde ocurrió la avalancha, por decirlo así. Habían salido del pueblo y estamos agradecidos porque a pesar de que esa avalancha estaba a cuestiones de segundos, ellos habían salido, Dios les había permitido por alguna razón, y este es el testimonio, que no les pasó absolutamente nada. Desgraciadamente hay mucha gente que falleció y que siguen buscando en algunos de esos parqueaderos a nivel de niveles que tenían allí, y ha sido muy difícil para ellos. Pero también queremos contarles que ha habido gente de Madrid, de la iglesia, yendo a trabajar, ayudando a limpiar, ayudando a quitar el escombro. Y el día de ayer, el día viernes y el sábado, sí, que acaba de pasar, tuvimos también Barcelona allí. Y la expectativa es que en medio de las circunstancias tan difíciles que están viviendo, ellos están llevando esperanza, y como iglesia podemos llevar una esperanza a los que están allá sacando escombros. Y contaban uno de los casos que nos contaba el pastor de allí de Barcelona, que ahí están tan desesperados por quitar, y tan desesperanzados, que lo que están haciendo es sacar todas las cosas, inclusive sin mirar. Dicen, en uno de ellos iban a sacar un reloj muy caro, y si no fuera por Pipe, que es el pastor de allí, le dijo a uno de los hombres que estaba ayudando, uno de los señores mayores de su casa, le dijo: mira, estás perdiendo tus valores, tus pertenencias más valiosas, por decirlo así. Y él se recompuso otra vez al entender eso, y yo sé que eso dejó muy marcado al grupo que estaba trabajando allí. Entonces tenemos que orar por España y por ese grupo. Pero em, para testimonio, no les pasó nada. Todo el mundo que vive en un nivel bajo, sus casas fueron totalmente arrasadas por dentro, y estos misioneros, o Pipe y Merce, su casa, aunque queda en el primer piso, no les pasó absolutamente nada. Dice que simplemente tenía como 6 o 7 escalones, y el agua no alcanzó a entrar. Y para nosotros eso es un milagro, porque nos define muchas veces cómo Dios nos cuida, a su carro inclusive, y todo lo que había pasado, pues, y a su familia. Les tocó dormir fuera de la ciudad, pero para nosotros es un milagro que les haya tocado y que los haya cuidado, porque los pudo haber cogido en plena carretera, y ahí hubiera sido un problema muy grande. Estaríamos en otra historia. Entonces, queremos dar testimonio de eso, que el Señor ha sido fiel, que ha cuidado y que seguramente cuidará, va a cuidar obviamente a sus hijos, a los que están en Él, conforme a su propósito son llamados. Amén. Estamos comenzando esta semana. Quiero comenzar a partir del mensaje que dimos en El Redil, una serie acerca de volver al sacerdocio de la iglesia. Y para la gran mayoría, la palabra sacerdote tiene que ver con el sacerdote católico, porque venimos de ese tipo de enseñanza, y de la religión que ha sido costumbre en el pueblo hispano. Pero el sacerdocio va mucho más allá de eso. Y hoy queremos enseñar que cada uno de nosotros de la iglesia es parte de ese sacerdocio, o debería ser parte de ese sacerdocio. Entonces, en los siguientes días vamos a estar enseñando qué es un sacerdote, cómo fue llamado el sacerdote, cuáles son las funciones que nos dice la Biblia acerca de los sacerdotes. Y queremos que la iglesia vaya otra vez volviendo a esa esencia y vuelva a retomar su llamado sacerdotal. Muchas veces escuchamos que el esposo es el sacerdote del hogar. Muchos hombres no saben qué significa eso. Hemos escuchado de que Jesús es nuestro sumo sacerdote, y hemos escuchado una cantidad de cosas, pero no tenemos algo cierto o algo conciso, la gran mayoría de lo que dice la palabra de Dios. Entonces, en los siguientes días vamos a descubrir ese llamado sacerdotal que tenemos para poderlo hacer y para poderlo ejercer correctamente. Entonces, quiero que usted abra su corazón, su mente, para poderle explicar y para que podamos juntos edificar una iglesia de sacerdotes como es lo que Dios quiere. Y vemos que en el libro de Apocalipsis,
capítulo 3, por allá en la última iglesia, en la última descripción de la última, en la descripción de la última iglesia, nos dice que la iglesia de los últimos tiempos va a ser una iglesia que va a estar muy despistada. En pocas palabras, en teología se explica que la historia de la iglesia está definida en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. Y comienza con una iglesia que recibe de Jesús la esencia del evangelio y comienza a transmitir ese evangelio hasta que todo el mundo, el imperio romano, es alcanzado y el evangelio y el mensaje del Mesías llega a todas partes y termina en la última iglesia que se llama la iglesia de la Odisea. Y en la iglesia de la Odisea, la iglesia es una iglesia despistada, es una iglesia que perdió el norte, que perdió el rumbo, que perdió su esencia. Y lo perdió por una de las razones es porque se quiso parecer al resto del mundo. La característica, una de las características que dice la iglesia es que ella piensa que es rica y que es muy espiritual porque tiene muchas cosas financieramente y porque tiene cosas, tiene bienes materiales. Y Jesús reprende a la iglesia diciéndole, estás equivocada, iglesia, eres una iglesia, realmente eres la más pobre de todas las iglesias. ¿Sí? Y cuando uno la compara con la segunda iglesia, la iglesia de Esmirna, dice, esa iglesia, a la iglesia de Esmirna le dice, ustedes creen que son pobres financieramente, era una iglesia de esclavos, era un tiempo donde la iglesia fue muy perseguida y los esclavos estaban, aquel que seguía a Jesús prácticamente tenía que vivir una vida de esclavo. Eso no pasa ahora, pero para ese entonces sí pasaba. Las personas tenían que vivir unas vidas de esclavos. Eh, Era el mismo equivalente. Es decir, cuando hablamos de esclavos no hablamos solamente de una persona que tiene que obedecer a alguien, sino el trabajador más bajo que había. Y Jesús les dice, ustedes son ricos, no tienen nada, pero ustedes son ricos porque han entendido el mundo, han visto la vida espiritual desde la perspectiva correcta y verdaderamente estaban viviendo el evangelio. Pero la iglesia de la Odisea es una iglesia que aparentemente o financieramente era rica, pero Jesús les dice, ustedes son los más pobres. Además están enceguecidos, no han entendido qué es. Y creo que la razón principal por la cual la iglesia de los últimos tiempos es así, es porque es una iglesia que perdió la identidad. Pensaron que el evangelio se trataba de dinero, de distracción, de entretenimiento, de placer, o se trataba de hacer el mal. Y esa es la característica de la iglesia de los últimos tiempos. Pero quiero decirle que esa iglesia estamos casi todos metidos. Esa es la mala noticia. ¿Por qué? Porque es la corriente de este momento. Y usted lo va a ver y vemos en los creyentes, por ejemplo, ya los creyentes no se quieren sacrificar. Al contrario, o contrario a lo que hacía la iglesia del primer siglo, era una iglesia que decidió hasta que los crucificaran. Si hoy yo pregunto quién quiere ser crucificado, seguramente todo el mundo de la iglesia va a quedar vacía en los siguientes instantes. Pero los 12 apóstoles, o los 11 de los 12 apóstoles, murieron totalmente unas muertes muy sacrificiales, muy sacrificadas. ¿Por qué? Porque estaban convencidos y sabían su papel y sabían quiénes eran en Jesús. Entonces, creo que la última iglesia no sabe qué es. La última iglesia se volvió una religión y no se volvió y perdió su esencia de ser una familia, de ser la iglesia de Dios o de ser una nación sacerdotal. Ahora, Pablo le advierte a la iglesia en Roma, porque la iglesia de Roma se parecía mucho a lo que estaba pasando en ese momento. Mire, piense como Roma, como Londres, como la ciudad cosmopolitan de la época. Y Pablo les escribe, y vamos a ponerlo en pantalla, en el capítulo 12 del libro de Romanos, en el versículo 1 y 2, les dicen cómo tienen que vivir y les hace una advertencia que hasta el día de hoy tiene un eco continuo en nuestras vidas y que tiene que tener un eco en usted y en mí. Y la advertencia es la siguiente, miren lo que les dice el Señor allí. Le dice, así que hermanos, ¿cómo les dice? Hermanos, esto es para los hijos de Dios. Tiene que ayudarme a predicar hoy porque hoy estoy un poquito fuera de mi regular manera de sentirme. Y luego dice entonces, dice, así que hermanos, os ruego, ¿les qué les dice? Os ruego, dice, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces Pablo le tiene que escribir a la iglesia porque era una iglesia que tenía
todos los beneficios, tenía todos los placeres, estaban viviendo en Roma, estaban viviendo la opulencia total. Mejor que Roma creo que no podría haber en ese momento. Todos sus trabajos les pagaban, hacían todo. Era como un Londres el día de hoy. Cualquiera de ustedes, de estos jóvenes, puede tener hasta un celular sin ningún problema, pero usted en África no puede tener ese celular. La capacidad adquisitiva es tan seria que la gente no cree, no entiende y no vive una dificultad. La dificultad más grande es no tener muchas veces, no hacer lo que quiero hacer porque tiene que trabajar o porque el sistema no lo permite. Pero la iglesia de ese momento era una iglesia completamente contaminada y era una lucha muy fuerte, era una corriente, la corriente romana era muy fuerte. Había homosexualismo, había, bueno, de todo, había guerras, era una corriente supremamente fuerte. Y Pablo les dice, chicos, iglesia, presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo. Imagínense un animal que lo están poniendo, lo están sacrificando, pero no lo han matado. ¿Sí? Quiero que se imagine eso en su mente. Antes de los animales, obviamente, para sacrificarlos y ponerlos delante de Dios, los sacrificaban, pero primero tenían que matarlos. Y Pablo les dice, no, ustedes presentes en vivos, con dolor interno en sus vidas. Dice, un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ese es su culto racional, el cual es vuestro culto racional. Entonces Pablo les estaba diciendo, por favor, luchen con sus pensamientos, luchen con su manera de ver el mundo, trabajen duro, fortalezcanse, tomen decisiones, no se dejen, luchen contra todo lo que están viviendo. Esa es su manera, ese es su culto racional, esa es su manera en la que tienen que entender, tienen que hacer una lucha interna como en la que tiene que hacer. Mire, le voy a contar, hago un paréntesis. Les estaba contando en la primera reunión que una de las telefónicas de aquí, de los móviles, telefónica de los móviles de aquí de Inglaterra, acaba de sacar un comunicado hace un mes más o menos. Por favor, no le den teléfonos a sus hijos menor de 14 años. No se los suelten, padre, les pedimos, los que hacen los teléfonos. ¿Qué estarán viendo ellos? Y el día de ayer leí una noticia que en Australia están a punto de sacar una ley que le van a prohibir, para prohibirle a los padres que le den a los niños teléfonos de menores de 14 años. Algo está pasando hasta los 14 años. Ustedes no deben de permitir que sus hijos tengan celulares a menos de 14 años, ¿sí? Pero esto es una lucha para de todos los padres. Entonces, esto salió hace 10 años en que los padres, salió el mundo de los celulares y nosotros entendimos como iglesia, no podemos adaptarnos, no podemos seguir esa corriente, porque un celular para un muchacho entra en pornografía, entra en una cantidad de cosas, hay una cantidad de suicidios que están haciendo, que están ocurriendo precisamente porque los muchachos están allí. Entonces, quiero ejemplificar la lucha que estamos teniendo. Y para nosotros fue una lucha muy fuerte decirle a nuestra hija, no puedes tener celular, no queremos que tenga celular. Y entonces, papá, y si no tengo celular esto, y si no tengo celular lo otro, y es una lucha continua, porque los amigos pueden tener celular, porque el colegio puede tener, y es una lucha contra una corriente del mundo. Y algunos se vencen en esa lucha, y otros intentamos no vencerlos. Entonces, Pablo lo que nos está diciendo, por ejemplo, en esta lucha es, no permitan que sus hijos entren a esto, no permitan que sus hijos les entre el problema del LGTB, esa corriente sexual que está pasando en estos momentos. No permitan que sus hijos entren en la droga, no permitan. Y es una lucha, es un culto racional. ¿Por qué no? Si el mundo lo pide y los jóvenes vienen y dicen, pero yo quiero. Y eso es un culto que uno tiene que hacer. Es una manera de pensar, es como un sacrificio vivo, como si uno se estuviera sacrificando en su mente. ¿Sí? Y les estaba explicando eso porque quiero que la iglesia entienda que tiene que luchar contra los pensamientos de este mundo alrededor. Este mundo piensa contrario totalmente a Dios y está pensando continuamente en hacer las cosas que van opuestas a Dios. Y la razón por la cual eso está ocurriendo, porque la iglesia está cediendo y porque la iglesia termina siendo una iglesia exactamente al resto del mundo, es porque se olvidaron de que son sacerdotes, se olvidaron de su papel, se olvidaron de su identidad como iglesia. Y quiero decirles una cosa, mire, si usted ha sido llamado por Dios, yo no estoy seguro quiénes han sido llamados. Bueno, todos han sido llamados, pero no sé quién ha aceptado ese llamado. Quiero decirle que si usted acepta el llamado de Dios, usted está llamado a ser diferente en todos los aspectos.
Usted está llamado a ser diferente en todos los aspectos. Está llamado a comportarse, a pensar diferente. Está llamado a educar a sus hijos diferentes. Está llamado a, bajámosle esto, ¿es sonidista? No. Ok. Usted está llamado a vivir diferente. Usted está llamado a vivir su sexualidad de una manera diferente. Usted está llamado a pensar de manera diferente. Usted está llamado a manejar sus finanzas de manera diferente. Quiero que entienda eso, y para poder entender eso y luchar contra esa corriente, usted tiene que hacer un culto racional, un sacrificio vivo en su mente. Note lo que sigue en la siguiente parte del versículo. Versículo 2. No os conforméis a este siglo. ¿No os qué? No escucho, ¿no qué? No os conforméis, no tengan la forma de este siglo, no la tengan, no permitan que este pueblo, que esta gente los moldee. Luchen para que esta gente no los moldee, sino transfórmense por medio de la renovación del entendimiento. Les está diciendo Pablo a la iglesia, porque sabía que estaban metidos en el centro, en el epicentro de la moda, en el epicentro de todo lo que había. Le dijo, renuévense a nivel mental, renuévense cuando se monten en el tren, renuévense cuando estén en sus trabajos, renuévense cuando estén jugando fútbol, renuévense cuando estén en el gimnasio, renuévense cuando estén en la universidad, renuévense, porque van a ser continuamente, va a haber un río, una manera de pensar y de hacer las cosas que van a dañar es su manera de ser, su manera única de ser, de lo que Dios llamó, para lo que Dios los llamó a cada uno de ustedes. Renuévense en su entendimiento. Y luego note lo que dice, entonces así van a comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Entonces nosotros, el papel de la iglesia es comprobar qué es lo que Dios quiere. El papel de la iglesia no es escuchar el evangelio. El papel de la iglesia es venir, de los que son hijos de Dios, es venir a escuchar, Señor, ¿qué quieres que hagamos hoy? ¿Cómo lo hacemos? El papel de la iglesia es discernir qué es lo que quiere su Dios. Y para poder discernirlo, necesitamos saber y conocer nuestra identidad. Y nos estamos olvidando de que somos sacerdotes. Nos estamos olvidando de que tenemos nuestro llamado a ser hijos de Dios. Es una esencia y es algo totalmente diferente. Mire, le voy a decir esto. A partir de que usted conoce a Jesús, usted ya no es colombiano. Eso pasa a un segundo, un tercero, un cuarto plano. Usted ya no es más chileno, usted ya no es más ecuatoriano, usted ya no es más polaco, usted ya no es más español, usted ya no es más británico. A partir de que usted conoce al Señor Jesucristo, usted entra en otra dimensión totalmente diferente. Usted es ciudadano del cielo. A partir de ese momento, usted es considerado hijo de Dios, usted es considerado del mismo lugar de donde viene nuestro Señor Jesucristo. Esa es su nueva identidad. Y como creyentes tenemos que conocer esa identidad para poder que este mundo no nos cambie. La meta, el trabajo más grande que tenemos es no permitir ser como este mundo es. Jesús habla, ora en Juan capítulo 17 por la iglesia y les dice, Señor, yo te pido que no los saques del mundo. Ellos van a estar en el mundo, pero cuídalos dentro del mundo. Ahora, ¿por qué les dice cuídalos dentro del mundo? ¿De qué les está cuidando? Cuídalos de la influencia del mundo. Cuídalos que esa influencia los va a separar, los va a llevar lejos, porque ellos son mis hijos, ellos son diferentes a todos. Y cuando usted es hijo de Dios, usted es diferente a todo lo demás. Por eso tiene que tener una lucha y empieza una lucha a que el mundo no lo desarme. Y esa lucha la tiene en la iglesia el pastor, la tiene en la casa su esposo, su esposa, con sus hijos. Eso lo va a ver usted en Netflix. Esa lucha está en Disney. Esa lucha está en todas partes. ¿Sabe que Disney tiene el objetivo que para el 2030 el 60% de los personajes sean homosexuales? Y usted feliz poniendo a sus hijos en Disney, sin nada, cero filtros. El mundo está atropellando de tal manera que los hijos de Dios terminarán, muchos de ellos intentarán hasta no casarse. Y sus hijos se perderán. Entonces Dios dice, tienen que mantenerse. La lucha de los últimos tiempos es permanecer en la esencia del evangelio como tal y como Él nos llamó. Y esa esencia comienza por el sacerdocio. Esa esencia comienza por ser y entender que somos sacerdotes. Mire, les voy a decir algo. Si usted me permite decirle, o si yo tuviera que explicarle hoy, y defíname
¿Para qué? ¿O cómo me llamó Dios? Deme un ejemplo de cómo me llamó Dios. Yo le diría que Dios lo llamó a uno en el Antiguo Testamento de tres maneras. Lo llama a ser un sacerdote, un profeta y un rey. Y le quiero decir que lo primero que Dios lo llama a hacer cuando usted viene después de ser hijo es ser un sacerdote. Es ser un sacerdote, pero la gran mayoría no sabe que es un sacerdote. No conocemos qué es y es importante que usted vuelva a entender para seguir y para ejercer ese sacerdocio tal y como tiene que ejercer. Por eso vaya conmigo al principio, lo tiene ahí en pantalla, el principio del día de hoy, el principio bíblico, es que el creyente debe de aprender a ser un sacerdote para poder agradar a Dios. Y dice, pastor, no sabía qué significa, no sé qué es un sacerdote. Y quiero decirle desde ya que necesita, si quiere aprender a agradar a Dios, tiene que aprender que es un sacerdote. Entonces voy a explicarle algunas cosas acerca del sacerdocio en los siguientes minutos y quiero que usted vaya tomando nota. Pero primero lo voy a llevar a este versículo para que lo entendamos un poco más a fondo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Mire lo que dice acerca de los que son hijos de Dios. Dice, y ustedes, ¿quiénes? No se escucha. ¿Y quiénes? Ustedes. Quiero que resalte las palabras. Y ustedes. Está hablando de nosotros. Está hablando de los que son hijos de Dios. Están hablando de los que quieren caminar con Jesucristo. Está hablando de los que han aceptado al Mesías. Está hablando de los que aceptaron la salvación a través de poner la confianza en Jesucristo. Está hablando de aquellos que son hijos de Dios. Estos son, puede que en la iglesia escuche, hay algunos de ustedes que no quieran, pero para aquel que quiere caminar con Cristo, esto es lo que le está diciendo. Y ustedes los que están caminando con Cristo, son las piedras vivas. ¿Qué somos? Piedras vivas. Circula la palabra piedras vivas. Dice, con las cuales Dios edifica su templo. Entonces, en la mente de Dios, Él ve un templo lleno de gente. Ya no ve un templo hecho de ladrillos. Él ve un templo lleno de gente. ¿Sí? Tiene que pensar en Dios como unos artistas de esos abstractos que ponen y hay una visión, pero piensa de nosotros como si fuéramos cada uno un ladrillo de un gran templo que Él quiere edificar, donde Él quiere ser el centro, donde Él quiere ser Dios y donde nosotros jugamos un papel. Pero note lo que dice, esto es dicho en el Nuevo Testamento. Dice, ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos. ¿Somos qué? Ok, quiero que circule esas palabras. Quiero que las resalte. Somos sacerdotes santos. Esto es una declaración sobre usted y sobre mí muy grande. Y es una declaración que tiene una envergadura tan profunda, una esencia tan grande que usted tiene que recordarla. Y la iglesia de los últimos tiempos se les olvidó que era una iglesia sacerdotal. Porque en una de las cuestiones más importantes de la iglesia, del sacerdote, es que el sacerdote vive en un continuo sacrificio. La iglesia de los últimos tiempos no se quiere sacrificar. Llora mucho cuando no le pagan el sueldo. Llora mucho cuando llueve. Llora mucho cuando se despeina. Llora mucho cuando se enferma. Esa es la iglesia de los últimos tiempos. Ay, pobrecito de mí, me pasó esto. Pues si comparáramos esa iglesia con la primera iglesia, veríamos que la primera iglesia se quedaban sin dinero, se quedaban sin familias. Cuando usted se convertía al Señor en en el primer siglo, le hacían en su lado, en su casa, le hacían ¿cómo se llama? Una lápida diciendo, aquí murió mi hijo, aquí murió mi hermano, aquí murió mi esposa, aquí murió este, ya lo perdí para toda la vida. Para la primera iglesia, Juan el Bautista les decía víboras. Víboras. ¿Quién les dijo a ustedes que se arrepintieran o que se alejaran de la ira venidera? Y entonces la gente se bautizaba. Y cuando se bautizaba la gente, inmediatamente cambiaban de vida. Inmediatamente sabían que tenían que dejar el pecado. Ahorita se bautiza a la gente así. Quiero ser bautizado porque está en el post, o quiero ser bautizado porque es una moda, quiero ser bautizado. Por eso es que usualmente yo no bautizo hasta que entiendo que la persona realmente ha entendido cuál es la visión y cuál es el paso que tiene que tomar. Pero aquí tenemos un montón de bautizados, pero bautizados por agua, más no por espíritu. ¿Por qué? Porque es una iglesia floja. La iglesia de los últimos tiempos es una iglesia sin compromiso.
Es una iglesia que si le queda muy largo, muy lejos la iglesia no viene. Pero la iglesia del primer siglo irían hasta el último de la tierra. ¿Por qué? Porque sabían que tenían que entregar el evangelio y sabían que tenían que vivirlo. Eran dispuestos estaban dispuestos a morir por Jesús. En las iglesias de los últimos tiempos la gente no está dispuesta. Entonces, yo quiero que analice quién es usted y que analicemos cómo somos como iglesia. ¿Sí? Entonces, note lo que sigue a continuación. Por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Y quiero que circule la palabra, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. ¿Cómo lo hacemos? Por la mediación en Jesucristo. Ahora, ¿cuál era uno de los papeles más importantes y más vistosos o más evidentes de un sacerdote del templo de Jerusalén? Era que cuando llegaba la gente con un animal, lo tenía que ofrecer delante de Dios. Y eso representaba, el hombre llegaba, ponía su mano, el vecino, la persona de la iglesia, del pueblo venía, le ponía la mano al animal, sus pecados simbólicamente eran transmitidos a él lo asesinaba, lo inmolaba y lo presentaba delante de Dios como un sacrificio. Eso quería decir, este hombre acepta, se arrepiente de su pecado y viene a ponerlos delante de Jesús, delante de Dios para que sean perdonados. Es decir, me arrepiento delante de mi Dios. Y eso fue lo que hizo Jesucristo. Jesucristo es ese cordero que fue muerto por nosotros para ser expuesto delante de Dios. Pero el sacrificio, la labor del sacerdote era continuamente hacer eso, traer el animal y ofrendar un sacrificio continuo para Dios. Todavía seguimos haciendo ese sacrificio, pero usted me dice, pastor, pero yo no veo el templo, pero yo no veo el cordero. Sí, el cordero sigue estando, el cordero es Jesús. Usted todavía tiene que venir delante de Dios. Señor, aquí está mi vida con Jesucristo y te lo presento. Y usted todavía tiene el templo es usted y todavía tiene su Dios, Dios está allí. Tiene que recuperar esa esencia para que no se le olvide que usted es un sacerdote. Usted es un sacerdote. Y aquel que no quiera ser sacerdote no califica para caminar con Dios. Si usted piensa que esto es más allá o que es terrible o lo que le está pasando, que no vale la pena, quiero decirle que usted no califica para caminar con el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él nos dice que esa es la esencia del creyente. Ustedes son sacerdotes santos. Ustedes ofrecen sacrificios espirituales para agradar a Dios. Eso es lo que usted está haciendo. Mire, cuando usted se levanta por la mañana y se pone de rodillas, o está en su habitación, o está en su momento de soledad, o cuando usted va diciéndole, Señor, aquí estoy. Eso es continuamente un sacrificio de alabanza a Dios. Ahorita durante la adoración estábamos aquí, algunos estaban quizás perdidos, mirando el reloj, con una indisposición de su cuerpo, no sabiendo, como si no importara. Otros que saben que son sacerdotes estaban aquí intentando y por dentro de su mente estaban haciendo un esfuerzo. Me pasa a mí muchas veces. Estoy aquí sentado y no logro entrar o concentrarme para con Dios y entonces comienzo un sacrificio racional. Comienzo, Señor, tú eres bueno conmigo, tú me has perdonado, tú has hecho esto, esto y esto y esto. Y inmediatamente comienzo a hacer ese sacrificio racional a Dios y comienzo a entregarle esa ofrenda de alabanza a Dios. La Biblia dice que nuestra alabanza es un sacrificio para Dios. Es una ofrenda que le hacemos a Dios continuamente. Pero eso solamente lo entiende si usted entiende el contexto del sacerdote. Por eso quiero que vuelva a empaparse, que volvamos a renovarnos, que ya no entendamos que somos una iglesia de gente que viene y va, sino que somos una iglesia de sacerdotes. No es importante que usted se sienta miembro o un club de amigos. Jesús no vino para formar clubes de amigos. Jesús vino para hacer un reino de sacerdotes, un pueblo de sacerdotes para él. Lo cual es el primer punto. Vaya conmigo al primer punto. Y quiero que entienda y que quiero que nos quede muy claro. Dios quiere formar un pueblo de sacerdotes. Quiero que lo escriba allí. Y aparece en pantalla. Dios quiere formar un pueblo de sacerdotes. Deténgase a pensar en eso. Y se me venía a la mente Israel, la nación de Israel. Y estaba intentando explicar en la primera reunión cómo en Israel, usted no sé si sabía que la gran mayoría de personas tienen algún tipo de instrucción militar. Sabe que en Israel las casas para este momento, desde hace
más o menos 20 años, cualquier persona que vaya a construir una casa tiene que construir una casa con una habitación búnker, sea en un edificio, tiene que construir. Mire, le van al Estado y le dice, queremos permiso para construir una casa. Perfecto. ¿Cuántas habitaciones? 3 habitaciones. Muy bien. Añádele a esa habitación una casa, una habitación búnker. ¿Sí? Toda edificación nueva, a partir más o menos hace de 20 años, tiene que tener un búnker. ¿Sí? Es decir, una habitación que pueda soportar un tipo de bombas, de ataque de bombas. La nación de Israel sabe que todos tienen que tener una instrucción militar. Y usted va a cualquier persona, se sienta en cualquier café, le pregunta a cualquier mesero, ¿sabes instrucción militar? Yo fui soldado, yo fui soldado, yo fui soldado. Casi todo el mundo. ¿Por qué? Por las necesidades que tienen. Esa nación ha entendido que es una nación que tiene que tener instrucción militar. Luego, hay naciones que, por ejemplo, han enseñado un idioma y es la razón por la cual ustedes, para pasar la universidad en sus países, tienen que saber inglés. ¿Sí? Y usted tiene que pasar unos exámenes de inglés. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que es necesario que como nación, la segunda lengua más importante, la esencia tiene que ser saber inglés. Usted habla con un portugués y la gran mayoría de portugueses hablan un inglés casi perfecto. Ellos saben que tienen que hacerlo. En nuestros países son 2 o 3 horas para andar a la moda, pero realmente no están convertidos, ¿no? Hay países que saben que tienen que enseñar sistemas a sus ciudadanos, porque quieren un país, una nación, que la gente que sepa manejar sistemas, computadoras. Y entonces usted ve, hay países como la India, que los números son impresionantes. Bueno, Dios, así como todos los países del mundo, Dios quiere un país que sea lleno, una nación llena de sacerdotes. Cuando Él ve la nación, cuando Él ve la iglesia, Él no ve gente y familia solamente. Dijo, quiero ver sacerdotes viviendo para mí. Quiero ver gente viviendo para mí. Así es que el sacerdocio no solamente del pastor, sacerdocio de cada persona, el hombre de casa, la jovencita que está sola, el niño que acaba de llegar, la mamá, la abuela, cada uno. Dios, cuando lo mira, dijo, aquí hay un sacerdote, estoy esperando, tengo una nación que tiene que ser entrenada para ese sacerdocio. Voy a mostrarle 2 versículos en el Antiguo Testamento de cómo lo vio en Israel y en el Nuevo Testamento cómo lo ve en la iglesia. Vaya conmigo al Antiguo Testamento. Éxodo 19:6. Léalo conmigo en voz alta. Y vosotros, más fuerte, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Quiero que circule la palabra sacerdotes. Esto se lo está diciendo a Israel. El plan de Dios con Israel no era tener simplemente ahora tienen que ser un grupo militar porque no eran sacerdotes, pero inicialmente quería que ellos se representaran porque eran sacerdotes. Ese era el valor principal. Dice, gente santa. ¿Gente cómo? Santa. Eso es preciosísimo. Circula esas palabras. Gente santa. Dice, estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Le está hablando Dios a Moisés. Le está diciendo como si fuera el presidente, díganle a toda la nación de Israel que todos los vamos a convertir en sacerdotes. Esa es la principal función que todo este pueblo va a tener. Y mire, y eso es diferente a todas las naciones. Todo el mundo quiere servir al dinero. Todo el mundo quiere tener naciones ricas. Dios dice, no quiero eso. Lo que quiero es que mi pueblo, mi gente, aprenda a hacerme y a servirme, que eso es la misión sacerdotal que tienen ellos. Vamos a verlo en el Nuevo Testamento. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Léalo conmigo. Pero ustedes, más fuerte, pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido. Son sacerdotes del rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y a entrar en su luz maravillosa. Dele un aplauso gigantesco a Dios. Quiero que resalte las palabras, ustedes son un pueblo elegido. Cuando usted recibe al Señor Jesucristo, se vuelve una persona del pueblo elegido.
Por eso usted ya no es más colombiano, como le decía, ya no es más de su país. Lo más importante, la nación más importante es ser del cielo. Y yo encuentro creyentes que se ufanan, que si las arepas, que si la comida, y comienzan unos con unos regionalismos, que es más importante esto, más importante, y en mi mente sé que es pura ignorancia y inmadurez, porque realmente lo importante y mucho más importante es la nacionalidad del cielo. Ninguna de estas naciones, Colombia llevará 500 años, 300, 400, esta nación llevará X tiempos, pero en algún momento fue romana. Ninguna nación ha estado. La ciudad, la ciudadanía más importante que usted pueda desear, querer en su vida, es la ciudadanía del cielo. Y esa es su verdadera naturaleza. Y le voy a decir una cosa, y si quiere sentirse orgulloso de algo, siéntase de que es ciudadano del cielo. Siéntase que es ciudadano del lugar donde Jesucristo viene, que es lo que nos dice el Señor. Amén. Necesita otro aplauso, Señor, por supuesto. Pero note que Pedro les está diciendo, les está haciendo una comparación. Ustedes ya no son como los demás. Pedro les estaba hablando a todos los creyentes que estaban alrededor. Esta es una carta para ellos. Es una carta universal. Le está diciendo, ustedes ya no son como ellos. Dice, pero, la palabra pero quiere decir un problema, una diferencia. Pero ustedes no son así como ellos. ¿Por qué? Porque ustedes son un pueblo elegido. Y porque son sacerdotes del rey. Ahora son sacerdotes. Necesitamos entender qué es ese sacerdocio, a qué se parece, cómo es, cómo lo ejerzo. Está complicado, no es complicado, ¿qué es lo que tengo que hacer? Necesita volver a retomar ese sacerdocio y decir, ¿cómo puedo yo cumplir mi labor como sacerdote? Porque esa es la voluntad de Dios. Eso es si usted quiere caminar con Dios. Si usted no quiere caminar con Dios, pues esta es una lección más de información. Pero si usted quiere caminar con Dios, necesitará buscar y desear en su corazón cómo puedo ser un mejor sacerdote. Y entonces entenderá cuando le dice usted es el sacerdote de su hogar. Entonces quiero que piensen eso. Vaya conmigo al versículo 10. Mire lo que dice. También nos lo dice aquí. Dice, antes. ¿Cuándo? ¿Y antes de qué? Antes de Cristo. Quiero que antes de conocer a Cristo. Circula la palabra antes y coloque antes de conocer a Cristo. Dice, antes de conocer a Cristo, no tenían identidad como pueblo. No tenían identidad como pueblo. Es decir, ustedes eran de la nada, del mundo. Eran de otro lugar. Iglesia, sus hijos son diferentes. Edúquelos diferentemente. Para eso se tiene que hacer un culto racional. Se tiene que hacer un sacrificio vivo en su mente. Para tener un hogar diferente al de mi papá, al de mi tía, al de mi abuelo, al que he visto en el pueblo, al que he visto en los hogares colombianos, al que he visto en las noticias, al que vi en las novelas de Café con aroma de mujer, en las novelas venezolanas, al que usted vio por allá en Netflix, a todo lo que el mundo sigue abriendo y lo que ve en la iglesia, usted tiene que hacer un sacrificio vivo y decir, Señor, será esto, pero yo quiero tener un matrimonio como tú quieres. Lo mismo con sus finanzas, lo mismo con la sexualidad, lo mismo con todo lo que usted está viviendo. Mire, les aseguro que muchos creyentes no les va a importar dentro de 20 años, especialmente si usted no tiene cuidado con sus hijos, que sus hijos sean homosexuales y se casen entre ellos. No va a ser ningún problema, porque algunos de ustedes ya lo han aceptado en su corazón. No dejaron, se olvidaron de la esencia de entender que ustedes son diferentes. Sabe que está demostrado que casi todas las culturas y los imperios decayeron en el momento en que cambiaron el rol de la familia. Lo que sostiene la familia, lo que sostiene la sociedad es la familia. El rol de la familia es sostener, es la base de la sociedad. Cuando la familia se cambia, es como cambiar un par de columnas que tenemos en un edificio y ponerlas de madera. Quítalas de cemento y colóquele columnas de madera, que es lo que nos están planteando, y verá cuánto le dura ese edificio. Por eso hay familias muertas. ¡Prum! ¿Por qué? Porque comenzaron a cambiar los principios de Dios. La sociedad romana, usted lo puede ver, cuando casi nos cuenta la historia que lo que más de las cosas que más encontraron al final de los tiempos de la historia romana eran penes, eran situaciones, o mejor dicho, era
una completa decadencia a nivel cultural, a nivel ético y a nivel moral. ¿Por qué? Porque cambiaron los principios de Dios. Y esto es simplemente un tema con el resto de cosas que estamos viendo al día de hoy. Por eso usted tiene que volver otra vez a los principios y a la esencia. Y la esencia, según nos dice Dios, parte de esa esencia es el sacerdocio. Antes nosotros no pertenecíamos a esta identidad como pueblo, pero dice, ahora son pueblo de Dios. Quiero que circulen las palabras. Ahora son pueblo de Dios. Ahora son pueblo de Dios. Eso es lo que el Señor les está ofreciendo. Pero no, el Señor no va a negociar con nosotros lo que Él nos está dando. No dice, ¿quieres ser mi pueblo? Bueno, no tienes que ser sacerdote. No, el Señor dice, ¿me sigues? Toma tu cruz y me sigues. El Señor no va a negociar ninguna cosa con nosotros. No piense que el Señor es como un papá, como un hijo, un padre que negocia con su hijo. Bueno, llega tarde hoy, no hay ningún problema. Contate que no te pongas de mal genio. El Señor no negocia sus principios. Al contrario, dice, la hecatombe, el problema más grande, la decadencia de la iglesia al final de los tiempos es que negoció sus valores. La iglesia al final de los tiempos negoció quién era. Negoció, dejó de entender que eran diferentes y que eran hijos de Dios y no fueron capaces de pagar el precio. ¿Cuál es el precio que usted tiene que pagar? Muchas veces el precio del rechazo. ¿O qué? ¿Cuál es el precio que tiene que pagar un joven que dice, ya no quiero consumir más marihuana? No quiero más consumir marihuana. El precio es usted eres una gallina, eres un idiota, eres un tonto, tener que salir de ese mundo. Y eso lo vemos al día de hoy. Y al día de hoy los jóvenes de las iglesias simplemente no quieren negociar esos valores. Perdón, quieren negociar todos los valores. Mira, en la tarde, en la iglesia, el fin de semana, somos cristianos. Pero déjame, salgo de la iglesia y me meto a un pub. Y comienzo a negociar mis valores. Esa iglesia, esa gente va a tener decadencia tarde que temprano. Porque el evangelio no se puede vivir a medias. El evangelio tiene que vivirse verdaderamente con compromiso. Por eso aquel que quiera seguir a Dios tiene que entender que esto es un pacto. Punto número 2. Escríbalo allí. El sacerdocio es un pacto entre Dios y los hombres. Y me temo que le voy a decir esto. Si no quiere vivir ese pacto, no siga a Jesucristo. Porque es un pacto no negociable. El evangelio, el sacerdocio es un pacto entre Dios y los hombres. Y escuche, le voy a dar otro ejemplo. Este pacto se recibe como en negrilla. ¿Sabe qué significa eso? Cuando usted firma un contrato y hay unas, ¿cómo se llama? Unas letras por debajo, que unos términos y condiciones que usted no leyó. Una cláusula que dice, a partir de que me recibes, eres un sacerdote. ¿Y el problema cuál es? El problema, y quizás es nuestro, que no les hemos explicado cuando les hemos enseñado el evangelio que parte de la condición para seguir a Jesús es que usted sea un sacerdote. Pero ya se lo estoy explicando. Se lo estoy explicando el día de hoy. Parte de la condición, ¿quieres seguir a Jesús? ¿Sí? ¿Quieres sus bendiciones? Por supuesto. Entonces vas a tener que ser sacerdote. Porque si yo le pregunto a la gran mayoría, ¿qué necesitas que ore? Pastor, que me suban el sueldo, por favor. Que me quiten este problema que tengo con mi mujer. Que me quite este problema que tengo con mis hijos. Que me solucione esto. Ah, vale, ¿quieres la bendición? Pues tienes que tener la condición. Y la condición es que eres sacerdote. Ah, no quiero ser sacerdote. Entonces, ¿por qué quieres las bendiciones? Por eso es un pacto de parte de Dios. Y un pacto para respetar. Mire, voy a ir a Lucas capítulo 1, versículo 74. Bueno, 68. Usted lo tiene en pantalla. Y quiero rápidamente pasar por esto. Y quiero decirle, en el libro de Lucas se enseña la razón por la cual venía el Mesías. La razón por la cual usted está aquí no es porque tengamos una iglesia. Es porque hemos explicado quién es el Mesías.
Si usted ahora está entendiendo qué es el evangelio consiste en una promesa que Dios hizo, que él mismo vendría, a esa promesa se le llama el Mesías, y que aquel que le quiera creer y lo recibe sería salvo, y que aquel que no quiera creerle no va a ser salvo. Eso es la promesa, eso es el Mesías. Y cuando describe en el libro de Lucas la venida del Mesías, escuche lo que dice, la condición es que ellos le recibirían al Mesías y lo rescataría para servirle. Y quiero que eso esté en la negrilla en sus términos y condiciones. Vaya conmigo el versículo 68, paso rápidamente por allí. Dice, alaben al Señor. ¿Alaben a quién? Dice, el Dios de Israel, porque ha visitado y ha redimido a su pueblo. Mire cómo lo dice. Esa es la razón, mi Señor, tú eres bueno. Esto lo dijo aquellos primeros hombres que vieron al Mesías por primera vez. Señor, te alabamos, ya nos estás visitando. Versículo 69. Nos envió su poderoso Salvador. Quiero que circulen las palabras, su poderoso Salvador, del linaje real de su siervo David. Esto era lo que había prometido, cómo lo iba a enviar. Versículo 70. Como lo prometió mediante sus profetas hace mucho tiempo. Versículo 71. Ahora seremos rescatados. ¿Seremos qué? Cuando usted conoce el Mesías lo rescata si usted pone su vida en él. ¿Lo rescata de qué? De toda la miseria en la que vivimos y la miseria en la que tendremos que pasar por ser pecadores. Dice, ahora seremos rescatados de nuestros enemigos y de todos los que nos odian. Versículo 72. Pues Él ha sido misericordioso con nuestros antepasados al recordar su pacto sagrado. Circula la palabra pacto sagrado. Versículo 73. El pacto que prometió mediante un juramento a nuestro antepasado Abraham. Correcto. Versículo 74. Y escucha lo que dice la condición. Hemos sido rescatados de nuestros enemigos. ¿Hemos sido qué? ¿De quién? Para poder servir sin temor en santidad y justicia mientras vivamos. Quiero que circulen las palabras para poder servir y debajo coloque sacerdocio. La razón por la cual Dios lo rescata o para la que Dios lo rescata es para que usted sea un sacerdote para Él. Pastor, no quiero. Bueno, ahí yo ya no puedo entrar. Yo le estoy presentando las condiciones de seguir a Jesucristo. Pastor, me la pone muy difícil, depende de usted. ¿Quiere seguir a Jesús? ¿Dice usted que cree en Dios? Tiene que ser sacerdote, porque ¿cómo va a creer en Él? Pero le digo una cosa, dice la Biblia que hasta los demonios creen en Jesús, los demonios. Entonces es muy posible que alguno de nosotros pueda creer sin tener que seguirle. Creo que existe, sí, por supuesto. Los demonios también creen que existe y tiemblan. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces quiero que sepa que cuando Dios lo rescata y lo salva, la esperanza del Mesías va acompañada de un pacto, de una condición. La condición es, son sacerdotes para mí. A partir de ese momento, ustedes viven para servirme libremente, sin temor, en santidad, en justicia, mientras vivan. Quiero que circule la palabra mientras vivan, es decir, para siempre. Por eso cuando una persona dice, pastor, es que este era creyente hace muchos años y ya no lo es. Nunca fue creyente. Lo vuelvo a decir, cuando usted encuentra una persona que dice que era creyente y que estuvo en una iglesia sirviendo, que era pastor, que era lo que fuera, durante 10 años, 20 años, 30 años, y ya no lo es, la respuesta es muy fácil. Nunca lo ha sido. Porque no se puede conocer al Mesías y dejar al Mesías. No se puede. La salvación no se pierde. Pastor, ¿y entonces qué de esa gente que pasó así, así? La respuesta sigue siendo la misma. No se puede tener a Jesús y después cambiarlo y poner otra cosa. Hoy lo recibo, mañana lo dejo. Mañana lo recibo, mañana lo dejo. Es que yo creía. Usted nunca creyó. Nunca creyó. Cuando encuentre una persona que ha dejado aparentemente su fe, es que nunca la tuvo. Por eso usted tiene que plantearse en qué momento está. No hay tal cosa como alguna vez creí. No es que yo era cristiano de pequeño. No, usted nunca fue cristiano. Usted intentó entender la fe y no la entendió, no la quiso aceptar, no quiso, pero usted no ha sido creyente. Ojo, eso nos pone en una posición muy, muy fuerte. Entonces, la condición es que es un pacto. Vaya conmigo, entonces ahora veámoslo en Malaquías capítulo 2, versículo 4.
El Señor hablándole a los levitas o a los sacerdotes. Entonces, por fin, sabrán que fui yo quien les envió esta advertencia. El contexto de esto es que Dios está hablándole a los sacerdotes. Pero note lo que sigue. Para que mi pacto, ¿mi qué? ¿Para que mi qué? Mi pacto. Circulen las palabras. Para que mi pacto con los levitas continúe. Quiero que circule la palabra mi pacto con los levitas y por encima de la palabra mi pacto con los levitas coloque sacerdocio. Está hablando del sacerdocio. El sacerdocio es un pacto que usted adquiere aunque no lo sepa. ¿Quiere seguir a Jesús? Va a tener que ser sacerdote. Por eso apréndalo lo que es. Pero note lo precioso de esto. No se me vaya hasta que no escuche esto. Dice el Señor de los ejércitos, versículo 5. Escuche lo que dice. Esto es precioso. Dice el versículo 5. El propósito de mi pacto, circula la palabra pacto, con los levitas era darles vida y paz. Y eso fue lo que les di. Esto es precioso lo que usted está notando allí. Nosotros creemos que el pacto es un pacto para dañarnos. Y el Señor dice lo contrario. Chicos, ustedes no han entendido. El pacto del sacerdocio, cuando ustedes reciban ese sacerdocio y decidan ejercer ese sacerdocio, quiero que decirles que es para darles vida y paz. Lo que usted está buscando. Solo que usted lo está buscando en su trabajo. Y usted piensa que su trabajo le va a dar todo lo que usted necesita. Espero que el día de mañana no se enferme. Lo que usted está pensando en su mujer o en su esposo, él me va a dar todo lo que necesito. Espero que el día de mañana no le falle. Eso es lo que usted ha pensado que va a recibir de su carrera cuando hace los números por allá pensando si estudio esto, compro esto, miro esto y analiza todas las cosas. Espero que nunca le falle. Espero que no haya una depresión financiera. Eso es lo que usted piensa de sus amigos y de todo lo que usted pone en este mundo su confianza. Y Dios dice, son bobos, porque este es mi pacto. Si me sirven, yo les daré vida y paz. Al Señor, aquel que le sirve al Señor, el Señor bien le sirve. Aquel que sirve al Señor, el Señor bien le sirve a él. No le faltará nada. La gente quiere trabajar, ¿saben para quién? Dicen que uno de los mejores empleadores es el Estado. ¿Por qué? Nunca se queda sin sueldos. El último que se revienta es el Estado, dicen. El jefe tiene una compañía y bueno, y cambian y pasó una, acaba de haber una bancarrota, no sé en qué compañía, en otra compañía, entonces la gente dice el Estado. Yo le voy a decir una cosa, no hay nadie que pague mejor que Dios en todo lo que hace. Si usted aprende esta lección como sacerdote, el Señor no es mal empleado, no es mal empleador. El Señor paga muy bien, es exageradamente bueno. Si usted quiere estar bien empleado, es el Señor. Este es el mejor trabajo que usted puede tener. Mucha gente dice, y los pastores viven muy bien. Y entonces, usted tiene una compañía, ¿cómo debe de vivir sus empleados? Aquellos que le sirven a Dios viven bien, sus familias, se notan las familias, se notan. Ahora, que tienen problemas, por supuesto. Pero ¿no le parece muy vergonzoso si usted tuviera una compañía, una empresita de 5 o 10 personas y todos mal presentados, todos mal en todos los aspectos? Esclavos todos. ¿Qué se diría de usted como jefe? Que usted es un desgraciado. Pero imagínese aquellas compañías donde hay prebendas para todos sus empleados y la gente dice, yo quiero trabajar ahí porque es que, hombre, el que trabaja allí no solamente es nombre, sino que es que la gente está muy bien, les paga gimnasio, les paga no sé qué. El otro día había alguien que trabajaba para una financiera y tenían un piso ¿cómo se llama? Con un gimnasio. Tenían doctores que los miraban en el mismo edificio todas las semanas si quisieran. Eso es un sinónimo de bienestar y de tener un jefe tremendo. El mejor jefe es Dios. Entonces, decida quién va a servir, si a su jefe aquí o a su jefe que está en el cielo. Y eso tiene que definirlo no de boca afuera, tiene que definirlo en su corazón.
Y uno sabe que ese sacerdocio se vive día a día y que tiene que irse definiendo en el corazón. Tercer punto, el llamado de sacerdote solo lo puede hacer Dios, no el hombre. El sacerdocio de Dios no es un tema de que yo me voy a ir a hacer un trabajito. Miren, hace muchos días, hace muchos años, conocí a un hombre que en Colombia en un viaje y el hombre me dijo, voy a montarme una iglesia. Y, y, y me estaba diciendo que iba a montar una iglesia como si fuera un negocio. Y este es un hombre necio. Y seguramente que hay gente que haya podido hacer eso, pero no entienden quién es Dios. Luego hay una catástrofe tremenda con la gente y con todo el pueblo, con la gente que va y está bajo ese tipo de unción. Y yo, pero este señor, ¿quién se ha creído que es? Si es que el sacerdocio, no hay un hombre que diga, es que yo me vengo, cójame a mí, porque yo quiero ir a servir, porque yo quiero hacerlo. El sacerdocio es una invitación que hace Dios. Y esa invitación se la da a usted. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 5. Mire lo que dice y léalo con mucho cuidado. Dice, y nadie puede llegar a ser sumo sacerdote solo porque desea tener ese honor. Quiero que circulen las palabras. Nadie puede llegar a ser sumo sacerdote solo porque desea tener ese honor. No es porque usted quiera. No es, ay, es que yo quiero que me escojan a mí. Hay mujeres que dicen, yo quiero que pongan a mi hijo a servir, a mis hijos. Ninguno de nosotros ha sido escogido. Y la persona que ha sido escogido, que se ha autoescogido, tarde que temprano, va a pasar las muy difíciles. Porque no se puede, uno no puede. Eso es un honor, es un llamado de parte de Dios. Es una invitación. Solamente se recibe por invitación. Note lo que dice, tiene que ser llamado por Dios para ese trabajo. Tiene que ser llamado por Dios para ese trabajo, tal como sucedió con Aarón. Circulen las palabras, tiene que ser llamado para hacer ese trabajo. Oiga, ¿y usted por qué no se postula y va a ser líder, va a ser pastor, va a hacer esto? Eso no funciona así, no lo vaya a hacer, no se vaya a equivocar, eso es un fuego extraño. Eso puede traer una consecuencia tenacísima en su vida. Ni nosotros mismos nos llamamos, yo no tenía ni la menor idea, no tenía la menor idea que un día iba a ser pastor. Ni la menor idea, ni me imaginé. ¿Por qué? Porque entiendo que ¿cómo se va a llamar uno a ser pastor? Pero nos llamaron. El Señor nos hizo un llamado. Y entonces nosotros lo atendimos. Pero no se me había pasado en la mente eso. Las personas que debieron haber sido pastores ya no están. Ellos dejaron tirado su llamado. Como lo dejaron tirado, Dios llama a otro. Usted no se puede postular a ser un líder. Esto es una invitación que hace Dios solamente. Y note, ¿cómo lo sabemos? Note lo que vamos a leer a continuación, en el versículo 5. Hasta el mismo Señor no pudo haber sido llamado por él mismo, el Señor Jesucristo. Y esto lo pone más serio todavía lo que estamos hablando. Dice, por eso, ¿por qué? Dice, por eso Cristo no se honró a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que fue elegido por Dios. ¿Quién le dijo, tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre? Quiero que resalte las palabras. Cristo no se honró a sí mismo haciéndose sumo sacerdote. Y quiero que circulen las palabras, fue elegido por Dios. Y aquí es el error más grave que la iglesia comete, rechazar la invitación de Dios. Y muchas de las iglesias, hay gente que ha rechazado continuamente, rechazan el ministerio. ¿Sabe por qué? Porque cree que le están haciendo un favor a Dios. Por eso hay gente que rechaza el ministerio y el servicio. Y le voy a decir una cosa, rechazar a Dios es muy grave. Usted piensa y la gente, la iglesia de los últimos tiempos, piensan que todos le están haciendo un favor a Dios. Y mire, está tan equivocado y por eso me molesta que a la hora de servir la gente crea que nos está haciendo un favor. Para mí, en mi corazón, me están haciendo un favor.
y me siento halagado que sirvan con nosotros. Y nosotros tenemos un índice de gente que sirve la locura. Nosotros tenemos, creo que el 40 o el 50, yo no sé cuántos somos ahora por ciento sirviendo, o el 60% de gente que sirve. Son muchos los servidores. Pasaremos de 120, no sé, 120, algo así. Me dicen por allá que sí, 120, 130 o 100. Eso es una locura de cantidad de gente que sirve. Y yo me siento agradecido. Y lo tomo como agradecimiento, porque mi corazón tiene que estar agradecido. No se puede levantar y decir, bueno, ¿qué va? Tú me estás haciendo un favor. Yo lo veo como un favor, pero usted y yo tenemos que darle al Señor pensando, Señor, te estoy sirviendo, yo no te estoy haciendo ningún favor. Ustedes los que vienen a servir, que levantamos, o los que venimos a servir, levantamos una silla, predicamos todo, bájese de la nube que usted le está haciendo un favor a Dios. Dios no lo necesita para nada, tiene ángeles. ¿Para qué cree que Dios no necesita a nosotros? Usted y yo que somos mudos y tartamudos. Somos tartamudos. Cualquier lección que hacemos, y lo veo yo aquí en la iglesia, tiene que colocar un plato aquí, lo colocan aquí, lo colocamos acá, lo colocamos acá. Hacemos todos los errores del mundo. Y Dios diría, yo tengo ángeles en el cielo que son como máquinas, que son, pero computadores que no cometen un error, son mejores que cualquier robot. Y Dios dice, es que no quiero robots, quiero gente que ame. Esos son mis servidores. Por eso yo los escojo. Y nosotros decimos dentro de nosotros mismos que Dios está muy mal de personal. Decíamos el otro día, si ahorita fuéramos a escoger a la gente para servir en la iglesia, tendríamos que escoger gente de las universidades, decía Enrique el otro día. Vaya a Cambridge University, dígame cuáles son los mejores egresados. Y Dios va a las limpiezas, y Dios va a las cosas de mantenimiento, Dios va a nosotros que somos los, ¿cómo se llama? Los inmigrantes, y dice, a través de ellos es que quiero hacer la obra. Pero como nosotros tenemos una mentalidad de que le estamos haciendo un favor a Dios, ¿sabe qué pensamos? Nos subimos y decimos, no, es que yo le estoy haciendo un favorcito a Dios hoy. Usted y yo no le estamos haciendo un favor. Dios nos está diciendo, vengan y sírvame, porque es la manera como yo los voy a bendecir el día de mañana. Por eso no nos falta nada. El día que Dios le falle en un servicio, lo está probando. No le estamos haciendo un favor a Dios. De hecho, Dios tiene mal personal. Usted no contrataría a la gran mayoría de servidores que tenemos. ¿Y sabe por qué no nos contrataría? Porque la eficiencia no es lo que nosotros somos, es la lealtad. Hay gente que es más valiosa, no por lo que hace, sino por lo leal que son. Y eso es lo que le importa a Dios. Que la iglesia creció o que no creció, no le importa. Lo que importa es que la gente sea leal. Es decir, que la gente entienda que son sacerdotes. Por eso usted no le está haciendo un favor a Dios. Aquel que está acá en la alabanza y cree que está haciendo lo mejor del mundo está súper equivocado. No entiende lo que está pasando. Es que la iglesia me necesita. La iglesia no lo necesita. ¿Cuándo dijo usted que en el antiguo, que en la iglesia primitiva tenía un grupo de alabanza? Y tenía 3 y 4 mudos hablando, predicando. Pedro, un pescador que había salido literalmente, Jesús no quiso hacer su ministerio con gente universitaria. Jesús hizo su ministerio con gente que era pescadora. En Galilea vivía lo peor de la comunidad judía, en Galilea. Y en Jerusalén vivía lo más refinado. Y Jesús dijo, voy a hacer mi ministerio con estos de aquí. Cogió solo 12 sin universidad, sin carrera, sin nada. Y dijo, les voy a demostrar al mundo que no son ellos, que soy yo a través de ellos. Pero ellos van a entender lo que... Y estos 12 hombres entendieron lo que estos no habían entendido en años. ¿Por qué? Porque no es la habilidad del hombre. Estos le creían que le estaba haciendo un favor a Dios. Y estos dijeron, no, yo lo estoy entregando al Señor porque no soy nadie, Señor. Te voy a dar un sacrificio de alabanza en mi vida. Entonces, deje de hacerle favor a Dios. No es ningún favor, es un privilegio servirle a Dios. Y es un privilegio tremendo. Es mejor servirle a Dios que al rey. Te lo prometo. Y si usted quizás no lo ve financieramente, lo va a ver en su familia. Ninguno de los que estamos sirviendo a Dios nos hemos quedado desamparados en ningún momento. Y yo no
no comprometería mi servicio a Dios por cualquier tipo de otro privilegio que podamos tener. Pero tiene que aprender a entender qué es lo que está haciendo. Eso es lo que hace el servidor. Vaya conmigo a Juan 15:16. Dice, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Si usted fue llamado por Dios y ha desechado su ministerio y su servicio y cree que le está haciendo un favor, le invito a que se arrepienta. Y si lo perdió, pídale al Señor que le vuelva a dar la oportunidad. Pues yo he encontrado personas en mi camino que tuvieron el privilegio de servir a Dios en su momento y luego lloraron como Esaú, porque no había cómo fueran a recibir bendición. Pasando los años, no, no pasó un año, pasaron 10, 20 años y no había quien los enchufara en el ministerio. Ni siquiera la palabra del pastor. Cuando comenzaron a hacer, no le salían las cosas. ¿Por qué? Porque esto es una invitación de parte de Dios. Nadie puede servir porque quiere servir. Y si lo invitaron a hacer una cosa, a ser sacerdote por una cosa pequeña, recíbalo con humildad, porque eso es un ministerio tan grande. Yo siempre lo digo, no es lo que hacemos, es para quien lo hacemos. No es lo que usted hace, es para quien lo hace. Eso es lo que es importante. Pobre de aquellas personas que han desechado los ministerios, porque han desechado su sacerdocio. A veces usted lo dice, no lo vuelve a ver esa oportunidad en toda la vida. Y las personas que saben que tienen un llamado, grupo de alabanza se puede acercar. Las personas que saben que tienen un llamado, con el tiempo, ese llamado los quema y los carcome. Y los quema porque sabían que tenían que hacer algo. Yo los he visto llorar. Por eso el rey David, antes de, prefirió que le quitaran el reino a que le quitaran su ministerio con Dios, su sacerdocio. Cuando lo encontraron en pecado al rey David, vino el profeta Natán, le apuntó con el dedo y le dijo, ese eres tú. Y le tuvieron que dar y él dijo, Señor, por favor, aparta todo, pero mi sacerdocio a ti, no me lo quites, no apartes de mí tu espíritu. David lo entendió y David no se dejó quitar su sacerdocio. Sin embargo, Esaú dijo, mi sacerdocio no es importante, no me quite las bendiciones alrededor. Saúl le estaba haciendo un favor a Dios. David le estaba sirviendo siendo un sacerdote. Grupo de alabanza, acérquese. Entonces vamos a ponernos en pie y vamos a pedirle al Señor que por favor nos renueve nuestro sacerdocio como iglesia. Y en las siguientes semanas vamos a intentar descubrir cómo es ese sacerdocio. Vamos a pedirle para que nos dé una enseñanza, para que nos motive, para que volvamos a nuestros lugares y veamos y aceptemos ese llamado. Algunos de ustedes son nuevos y no han entendido que ese sacerdocio es santo, que si Dios le dio la oportunidad, Él lo está observando. Entonces vuelva a decirle a Dios, Señor, ayúdame a entender que es que no he entendido mi papel. Aquel que es nuevo y hoy quizás es su primera vez aquí conociendo quién es el Señor Jesucristo. Quiero que sepa que estas son las condiciones del juego. Acéptelas o rechácelas, pero estas son las condiciones. Señor, pero es que yo no sabía que Dios ponía condiciones. Pues por supuesto, no las pone usted. Estamos mal informados. Pastor, la salvación es por gracia. Por supuesto que es por gracia. Es por fe. Pero a partir de que empieza a servir, a partir de que usted recibe la gracia, a partir de que usted recibe la gracia, es a ejercer su sacerdocio. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando usted recibe la gracia de Jesús, usted se deleita sirviendo al Señor. Usted se deleita en su sacerdocio. Eso lo quema. Bueno, le faltarán horas y tareas. Usted sentirá y le dice, Señor, dame más, dame más, dame más, porque es tan maravilloso servirte. Servirte a ti, al Rey, a Jesús, el Rey. Es tan maravilloso servirle cuando es con la actitud correcta. Si usted le está haciendo un favor a Dios, usted se cansa en 2 horas. Yo conozco gente que es capaz de hacer un trabajo muy grande. Hace muchos años conocimos una persona que venía a la iglesia y limpiaba edificios, casa preciosísima. No he visto un hombre para limpiar también.
Digo, quiero limpiar la iglesia. Bueno, por supuesto, bueno, miremos a ver. Comenzó. 3 meses después me dijo, pastor, no soy capaz. Y limpiaba 2 veces a la semana. Y yo decía, pero ¿qué le pasó a este hombre si era tan capaz? La respuesta era muy clara. No es lo mismo hacer su trabajo afuera que hacerlo para Dios. Porque no es lo que se haga, es para quién se hace. Estamos tratando con el Dios del cielo, con el juez de todos. Estamos tratando con aquel que va a decidir la muerte, la condenación eterna. Cada segundo, cada minuto mueren 4 personas. Jesús juzga 4 personas cada minuto. Desde que comenzó la predicación hasta el día de hoy, ha juzgado 500 o 600, no sé. No estamos tratando con alguien, con el tendero, con el señor del bus. Hemos sido llamados por el Dios Altísimo, cuyo llamamiento es el llamamiento más alto que exista sobre el planeta y sobre el universo entero. No hay otro llamamiento más alto, no hay otra función más alta. Usted no la encontrará, ni de su compañía, ni CEO, ni nada. El llamamiento más alto es el llamamiento del Dios Todopoderoso. Sobre él, sobre todos los jueces y gobernantes de la tierra, está él. Sobre todas las potestades, después de los gobernantes de la tierra, hay demonios, hay huestes celestiales, hay Satanás, hay una cantidad de seres que están reinando por todas partes. Y Dios pasa sobre todos ellos. Y nos hizo la invitación. Lo que pasa es que es tan bueno con nosotros que nosotros nos familiarizamos con él. Y pensamos que estamos sirviendo al chacho. Y no. Iglesia, volvamos al sacerdocio para que no nos despistemos. Para que dentro de 20 años nuestros hijos no estén casados con otros hombres. Para que sus hijos jóvenes no estén dando sus vidas a otros el día de mañana. Porque ustedes admitieron el pecado. Porque no lo dude. La presión es gigantesca. No lo dude. Es un abrir y cerrar de ojos. Y no lo dude que son sus hijos los que lo recibirán. Lo que usted hoy aprueba, la siguiente generación lo multiplica. Tienen que temblar los jóvenes y tienen que temblar los mayores. Tenemos que temblar ante lo que Dios hace. En un abrir y cerrar de ojos, la iglesia del Señor se despista. Y ustedes ahí muy bien en sus casas, sin ningún problema, sin hacer fuerza. Y la fuerza es tremenda la que se le hace con los hijos. Papá, dame un celular, papá esto, papá lo otro, toma. No, resista. Resista con sus hijos, resista. Resista a esos muchachos. No los deje perderse. Porque en la siguiente generación, y le hablo a los jóvenes, a los que hoy tienen hijos pequeños, es un llamado muy alto este. Y la presión también es muy alta, muy grande. Esperamos que haya sido de bendición para ti. No olvides compartir este vídeo con otras personas para que pueda ser de bendición para ellas también. Te animamos a que te suscribas a nuestro canal si aún no lo estás, para que te lleguen las notificaciones del nuevo contenido.